Saludos cordiales, estimados compañeros y Master Jefferson Mendoza. Somos los estudiantes de la carrera de Psicología en línea del primer semestre del aula C1, C2 y C3. En la siguiente presentación abordaremos los temas de la acentuación de palabras y los signos de puntuación. En la siguiente presentación abarcaremos los temas sobre la importancia de la acentuación y los signos de puntuación, dentro de los que la escritura, el idioma, no solo es importante desde el punto de vista de aprendizaje, sino también desde el punto de vista ortográfico, y saber utilizar los signos de puntuación con corrección. El interés de esta presentación se enfoca en el conocer de los usos de la acentuación y los signos de puntuación, porque nos va a permitir escribir palabras de forma correcta. Y de esta manera, al comunicarnos de forma escrita, nuestros receptores van a entender mejor el mensaje y fortalecer nuestras habilidades como futuros psicólogos, al escuchar la intensidad con la que receptamos las palabras. El conocer acerca de estos temas nos guiará y fortalecerá la estructura del lenguaje, ya que está determinada por una serie de reglas ortográficas que permiten la codificación de los signos lingüísticos. Por ello es importante conocer las bases ortográficas de nuestro idioma, puesto que estas facilitan la obtención de información. Acentuación de palabras. Palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobreesdrújulas. Palabras agudas son aquellas que llevan la acentuación en la última sílaba. Estas palabras se dividen en las que se tildan y las que no se tildan. Aquellas que se tildan son aquellas que terminan en NS o vocal, como por ejemplo menú, bebé, rubí, país, entre otras. También están aquellas palabras que terminan en otras consonantes que no son NS o vocal, pero hacen una destrucción del hiato, como por ejemplo raíz, Raúl, maíz. También existen palabras que no se tildan, pero su acentuación en la última sílaba las configuran como agudas. Por ejemplo, la palabra virrey es una palabra cuya tónica está en la última sílaba, pero esta no se tilda. Las palabras graves. Las palabras graves son aquellas que llevan el acento en la penúltima sílaba. Es decir, hay dos excepciones. Las palabras graves llevan el acento ortográfico cuando no terminen en NS y vocal. Así tenemos como ejemplo tráiler, cadáver, tórax. Y asimismo hay palabras que no llevan el acento ortográfico, como por ejemplo acentúa, bíceps. Palabras esdrújulas. ¿Qué son las palabras esdrújulas? Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Las palabras esdrújulas también se las puede llamar proparasitonas. ¿Cuándo se acentúan las palabras esdrújulas? Son palabras esdrújulas todas aquellas cuya sílaba tónica se encuentran en la antepenúltima posición. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde o acento ortográfico. Se acentúan siempre, es decir, contando por detrás la tercera sílaba, la antepenúltima. Tienen el acento prosódico y tienen que llevar también un acento gráfico o tilde. En el caso de los nombres propios, también se respeta las palabras esdrújulas. Debemos respetar las siguientes reglas. Comienza con mayúscula, una regla ortográfica de un nombre proporcional. Lleva tilde en la antepenúltima sílaba o regla ortográfica de las palabras esdrújulas. ¿Cuándo llevan tilde? Las palabras esdrújulas siempre se acentúan. Para que exista una palabra esdrújula, es necesario que la palabra tenga al menos 3 sílabas, considerando los siguientes ejemplos. Lágrima, gótico, número, océano. Palabras sobreesdrújulas. ¿Qué son? Las palabras sobreesdrújulas se acentúan en la sílaba anterior a la antepenúltima. ¿Cuándo se acentúan las sobreesdrújulas? En general, todas las palabras sobreesdrújulas llevan tilde, con algunas excepciones en los adverbios con sufijo mente. Se acentúan en caso de que el objetivo original se acentúe, como por ejemplo, académicamente, ágilmente, analógicamente, entre otros. A continuación, vamos a hablar acerca de los signos de puntuación. Entre ellos tenemos lo que es la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos y signos de exclamación y admiración. Para poder entender los signos de puntuación,
Estos signos son aquellos que nos ayudan a entender las pausas, entonaciones en el texto, además diferenciar los elementos enunciados en el mismo. Nos permiten diferenciar, obviamente, las emociones y lo que el escritor quiere dar a conocer al lector. Por ende, vamos a seguir hablando de los signos de puntuación. ¿Qué es el punto? El punto es un ortográfico de puntuación que se representa básicamente con un círculo pequeño relleno. ¿Y qué significa la finalización de una idea? ¿Qué es la coma? La coma es otro signo ortográfico de puntuación, pero que normalmente indica una pausa breve. ¿Y qué es el punto y coma? El punto y coma es aquel signo que indica una pausa intermedia, pero menor al de la coma y mayor al del punto. Los puntos suspensivos, llamados así porque su uso principalmente es dejar suspenso un discurso. Como por ejemplo, cuando queremos hablar con un diálogo, estamos, por ejemplo, digamos, estoy pensando que aceptaré. En esta ocasión debo arriesgarme. Es una acentuación leve que deja incógnito al lector. La raya. La raya nos sirve para enmarcar determinados incisos. En este promedio podemos hacerlo o dar a conocer también. Por ejemplo, la playa de montaña, sin duda, son las más visitadas del Ecuador. Es una forma de expresar o cómo poder utilizar lo que es la raya. Los signos de interrogación son aquellos que sirven para poder hacer una pregunta al lector o al escritor el cual quiere dar a conocer. Por ejemplo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué canción estás escuchando? Son los que formulan preguntas. A diferencia del signo de admiración, este identifica lo que son emociones en las oraciones. Por ejemplo, como indicar una emoción. ¡Ay, qué dolor! O puede ser, ¡qué lindo amanecer! Son situaciones o son oraciones que nos permiten esclarecer una emoción. Los siguientes signos nos permiten, son signos auxiliares, como por ejemplo el paréntesis. Se utiliza para añadir comentarios o aclaraciones del texto, como por ejemplo abreviaturas. En nuestra universidad, por ejemplo, la conocemos como UNEMI. Dentro de el paréntesis lo utilizamos para poder destacar el significado de la abreviatura. Por ejemplo, Universidad Estatal de Milagro. Esto también tenemos lo que es las comillas, que se emplea en muchas áreas de los textos que podemos resaltar muchas palabras o, por ejemplo, en el diálogo de los personajes. Queremos indicar alguna acción o lo que quiere decir el personaje, como por ejemplo, la mamá de Carlos dijo, Carlos saca el perro. Lo hacemos entre comillas porque es lo que está indicando el personaje. El guión se utiliza cuando es necesario realizar divisiones de una palabra o unir números, como por ejemplo afroamericano o el periodo 20 o 2020-2021. Esto nos sirve evidentemente pues para poder dividir este tipo de exclaraciones, oraciones o palabras conjuntas. También tenemos la diéresis. ¿Qué es la diéresis? No es muy usual, pero evidentemente sí es un signo de puntuación. Lo utilizamos comúnmente en las U y son en las sílabas ge y gui. Por ejemplo, pingüino y cigüeña. Como estos, hay muchos más ejemplos para este tipo de signos de puntuación. Concluyendo con el tema, conocer sobre los grupos de palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas es importante para reconocer la situación en la lengua hablada como en la escrita.
Esto debido a que, en el primer caso, hay palabras que fonéticamente son prácticamente iguales. Sin embargo, dependiendo de en dónde se encuentre la sílaba tónica, su significado puede ser muy diferente. Escribir bien es una habilidad que nos permite unir de forma correcta las oraciones que forman nuestros párrafos y eventualmente textos, y que debemos inculcar a nuestros alumnos para que sea más fácil su uso en el futuro. En otro tema tenemos los signos de puntuación, que son una parte importante para el total entendimiento y correcta expresión del texto escrito. Con los diversos signos de puntuación se pretende reproducir la entonación que se utiliza en la lengua oral, es decir, cuando hablamos, los cuales se dividen en la coma, punto, dos puntos, paréntesis, corchetes, signo de interrogación, signo de exclamación, comillas y guión. Gracias.